Sin embargo, me concentré en recuperar la autoconfianza. Lo primero que hice fue recuperar la tranquilidad y la serenidad. Recordé, estando secuestrado, las enseñanzas de mi padre. Siempre me enseñó que la serenidad reside en la buena respiración. Y comencé entonces a hacer ejercicios de respiración permanentemente, sentado en la hamaca, hasta que fui recuperando esa seguridad. Recordé también el ejemplo de Víctor Frank, que había leído en las obras de Stephen Covey, un autor norteamericano, que había estado prisionero en los campos de concentración nazi, y cómo había tomado la decisión de que, sin importar las condiciones que tuviera que enfrentar, se reservaría el derecho de definir su comportamiento frente a sus carcelarios y frente a todos los vejámenes a los que estaba sometido. Una situación contraria a la victimización, que es muy común frente a las circunstancias difíciles que afrontamos, pero que en mi concepto no nos ayuda a salir adelante. Cuando nos victimizamos, lo que hacemos es construir un hueco profundo que consume todas nuestras energías y ponemos la responsabilidad de nuestros actos y de nuestras acciones en manos de terceros. Cuando nos victimizamos, la solución nunca está en nuestras manos. Les corresponde entonces a otros resolverlo lo que nos hace daño. Yo analizaba permanentemente la actitud de los guerrilleros, de mis secuestradores, y notaba que para ellos todo lo que pasa es culpa de terceros, es culpa del gobierno, de la oligarquía, de la sociedad, de todos menos de ellos. Todos somos culpables de sus desgracias. Siempre se consideran víctimas. Ni siquiera se sentían responsables de mi secuestro. Para ellos el responsable de mi secuestro era el gobierno, que no accedía a sus demandas, a sus exigencias para liberarme, y que no eran otras que el gobierno accediera al canje de guerrilleros presos por personas secuestradas, civiles y militares. Analizando ese concepto destructivo de los guerrilleros y su actitud frente a la vida, pude reforzar mi convicción de que cada persona ve la realidad según sus propios intereses, según su propio cristal. Cada uno de nosotros construye su propio mundo. Aprecié una expresión adicional en la condición de los guerrilleros. Su centro de preocupación se focaliza en aspectos negativos, en los defectos de los demás, en criticar al sistema, en criticar al gobierno, en criticar a los políticos, a los militares, a todo el que sobresale, a todo el que triunfa. Todo les parece malo, inclusive las acciones emprendidas para resolver los problemas sociales de las poblaciones más necesitadas, que ellos dicen defender, son motivo de crítica permanente en su afán de desprestigiar, de destruir, pero esencialmente de tener siempre la razón. Estar secuestrado me permitió entender claramente la diferencia entre mi círculo de preocupación y mi círculo de influencia. Me causaba una gran angustia no poder cumplir con mis deberes de padre, con mis deberes de esposo, con mis deberes de hijo, hasta que llegué a la conclusión de que mi condición de secuestrado me relevaba de esas obligaciones y me imponía una única obligación, ¿cuál era? Regresar sano y salvo a mi casa. Me propuse entonces 3 objetivos esenciales. El primero, regresar sano y salvo a mi casa. El segundo, aprender todo lo que pudiera. Y el tercero, observar y recordar todos los aspectos relacionados con mi secuestro para después poderlo compartir con las autoridades y colaborar en el combate al terrorismo, en el combate al secuestro. No impulsado por un deseo de venganza, sino por un deseo de colaborar, de cumplir con mi deber ciudadano, de colaborar con la sociedad. Me preparé entonces para enfrentar el reto más grande de mi vida, sobrevivir a mi secuestro sin renunciar a mis metas de vida, sin renunciar a mis concepciones,
Desde mucho tiempo antes de mi secuestro, me había hecho un examen para tratar de definir mi norte, mi misión en la vida. Y había llegado a la conclusión de que lo que le daba sentido a mi vida era crecer. Puse por escrito esos objetivos de vida. Esto fue lo que escribí. Crecer en mis condiciones espirituales, crecer en mis capacidades y habilidades, desarrollar las virtudes y los valores en los que creo, compartir mi crecimiento con mi familia, con mis allegados, con mis amigos, con mis compatriotas, con todo el que quiera compartirlo. Para crecer necesito gozar de buena salud, tener claros principios, ampliar mis conocimientos, desarrollar mis potencialidades y poner a mi servicio los conocimientos, habilidades y capacidades de los demás en un intercambio mutuamente enriquecedor. Bajo ese marco de referencia, me había definido metas de crecimiento en todos los roles de mi vida, como profesional, como padre, como hijo, como ciudadano. Secuestrado entonces, volví a revisar ese norte. No iba a renunciar a mis metas y me hice el propósito firme de nunca dejarme secuestrar espiritualmente, de nunca dejarme secuestrar emocionalmente, de no dejar que el secuestro cambiara mi forma de ver la vida, de nunca permitir que el secuestro me convirtiera en una persona que en lugar de amar se concentrara en odiar. En lugar de quejarme y lamentarme por lo que me estaba pasando, recurrí a la gratitud. Le di gracias a Dios y a la vida todos los días por todas las cosas buenas que me han pasado, por estar vivo, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, por mis amigos, por la formación a la que tuve acceso, por las limitadas cualidades y capacidades con las que me dotó, por las experiencias positivas que había vivido, por los momentos de felicidad, por todas las oportunidades que había disfrutado. Esta práctica me convenció de que logramos aquello en lo que nos enfocamos. Al enfocarme en la gratitud, logré desarrollar un sentimiento de tranquilidad, de paz espiritual. Muchas veces me sentí flaquear, pero entonces regresaba a mis propósitos esenciales, volvía a concentrarme en esas metas y lograba superar las dificultades. Me concentré en crecer internamente, en mis dimensiones mental y espiritual, meditando y orando. Obtuve una gran ayuda de las oraciones. A través de la oración pude entender que la confusión y la angustia de mis circunstancias podrían ser superadas. Las oraciones se constituyeron en una fuente permanente de paz interior, de paciencia, de esperanza, de fortaleza, de resignación constructiva. Fueron vitales para mantener esa actitud positiva y para seguir luchando a pesar de las dificultades. Me propuse también profundizar en las prácticas de las virtudes que había admirado a través de lecturas de biografías inspiradas de personajes cuyas vidas me han parecido ejemplares y me han seducido. Traté de entender a mis secuestradores y aprender a ver el mundo desde su perspectiva. La verdad, no me gustó lo que les aprendí. Es una visión basada en el odio y en la venganza, de destruir en lugar de construir. Una visión de un mundo escaso, limitado, pobre para siempre. Me propuse, en cambio, desarrollar la generosidad dando de mí lo mejor que pudiera. Pero esencialmente entregando bienes intangibles, mi atención, mis conocimientos, mi atención, mi dedicación. Tomé la decisión de que bajo ninguna circunstancia pediría nada para mí y en cambio me empeñaría en dar todo lo que pudiera dar. Fue una decisión liberadora porque me permitió bajar mis expectativas a su mínima expresión y conformarme con lo esencial para sobrevivir. Intenté ganarme la confianza de los guerrilleros, comprenderlos, ponerle atención a sus intereses, mantener los compromisos que me hacían con ellos, demostrándoles integridad personal, brindarles comprensión en lugar de odio y resentimiento. Así conseguí que algunos comenzaran a cuestionarse sobre su concepción de la vida
sobre las enseñanzas que les impartían y que buscaran una salida diferente a la violencia que ellos predicaban. Varios, afortunadamente, decidieron dejar sus armas y reintegrarse a la sociedad a través de los programas de reinserción que el gobierno les ofrecía y les sigue ofreciendo. Cultivé la paciencia. Considero que ser paciente significa tener la capacidad de posponer nuestros deseos y no perder la tranquilidad por eso. Ser paciente implica vivir el presente, por muy doloroso que sea, el aquí y el ahora, reducir los deseos y controlarlos y entender qué es lo realmente importante en cada momento. Estando secuestrado también aprendí a no desfallecer. Aprendí que por muy duras que sean las circunstancias, vale la pena seguir adelante. Pensé mucho en la tolerancia, en la capacidad de soportar, de poder llevar con resignación las dificultades de la vida, de aceptar las diferencias que enfrentamos en todos los campos de nuestra actividad vital. Concluí que ser tolerante nos lleva al respeto a los demás y nos permite aceptar y apreciar las diferencias. Por el contrario, la intolerancia, que es creernos dueños de la verdad, creernos más importantes que los demás, más inteligentes o superiores a nuestros semejantes y arrogarnos la facultad de imponernos a la fuerza sobre los demás, nos vuelve fanáticos y nos conduce a la violencia. Fuerza.